Miguel Manzanera, el periplo de la razón, es una contribución importante al estudio de la filosofía islámica en general y en especial de la filosofía de Al-Ándalus. Ha sabido resumir la contribución de los principales pensadores, tanto orientales, tengamos en cuenta, por ejemplo, los grandes nombres de Al-Farabi, Avicena, como occidentales, por ejemplo, el gran cordobés judío Maimónides, el gran pensador aragonés Abenpace, el gran filósofo cordobés Averroes, etc. Una contribución especial, de especial mérito, es el haber logrado contextualizar en su mundo histórico y social a estos pensadores y, en definitiva, insertar el pensamiento filosófico que no está en el cielo, sino en la tierra, con la vida social del Islam medieval. Significa una aportación desde una visión ilustrada de nuestra historia y desde una perspectiva moderna de la filosofía. Para un lector que no sea especialista en la materia, el prejuicio de considerar a la filosofía árabe, islámica, andalusí como algo extraño resulta, a la altura de nuestra época, resulta injustificable. ¿Quién consideraría, por ejemplo, que la Alhambra no es española? O que la Torre del Oro o la Giralda no son españolas. Cualquiera va con orgullo a ver estos monumentos o la mezquita de Córdoba. Y sin embargo, no reconocemos en el plano de la filosofía y de la ciencia la contribución de aquellos gigantes de la filosofía medieval. Es incomprensible la filosofía escolástica cristiana e incluso, como escribió matinadamente Javier Zubiri, sin el pensamiento islámico. La base del llamado Renacimiento y la base de la modernidad en la filosofía y en la ciencia se basan en la contribución de estos pensadores que Miguel Manzanera ha retratado bien, los ha situado en su marco histórico y nos lo ha expuesto y escrito con el dominio propio de un buen escritor y la pedagogía característica también de un buen profesor de instituto. El problema de esta visión de la filosofía y de la historia es que hay muchos prejuicios culturales en Occidente, en la tradición académica del mundo occidental, que impiden entender claramente qué es lo que supuso este racionalismo musulmán de la Edad Media. Y entonces el objetivo del libro es combatir el prejuicio etnocéntrico que además alimenta la guerra de civilizaciones y alimenta el odio cultural y el desprecio hacia otras culturas. Lo importante de la cultura musulmana no es solamente que sirviera de puente entre
el mundo griego antiguo y el mundo del Renacimiento y de la Edad Moderna, sino mucho más que eso, supuso un auténtico desarrollo de la filosofía, del pensamiento racional y, por lo tanto, un avance importantísimo en la cultura humana. Para nosotros es especialmente importante porque la península ibérica fue al-Ándalus, fue una cultura avanzada en su época, fue la cultura europea más avanzada de su época, de la Edad Media, y sirvió como luminaria, como modelo para todo el resto de la cultura europea de la época, y por lo tanto es el auténtico inicio del Renacimiento europeo, que decir Renacimiento es ya un prejuicio. La partícula re intenta falsificar o enmascarar el vacío cultural de la Europa medieval y establecer un enlace ficticio con el mundo antiguo clásico que no tiene sentido si no se entiende que hay todo ese proceso de transmisión, desarrollo y avance cultural en la Edad Media de Oriente, en la cultura islámica.